Julis claramente era el líder. Era el líder. Además le gustaba jugar fútbol, no solo en las clases, sino que jugábamos partidos de fútbol de esas, en cancha de esas de 11 a 11, pues. Docentes contra profesores. Y claro, y se hizo famoso una vez que pasó un gol y lo gritó y lo celebró. Alejado los últimos años del colegio porque me parece que ha derivado a una posición que no comparto y ha dejado de apuntar a lo que yo creo debe ser su objetivo. Perfecto. Vale, entonces damos inicio al quinto capítulo, esta vez la sección de ¿Quién es? Estamos aquí los entrevistadores Diego Rivera y Elías Reyes de la agrupación Joven Cipsi, y tenemos aquí a Francisco Ugalde, quien se ha ofrecido aquí a hacer la entrevista de forma voluntaria. Así que le agradecemos mucho que esté aquí, y la primera pregunta sería: ¿quién es Francisco Ugalde? Bueno, Francisco Ugalde, nacido en Viña del Mar, llegué en marzo de 1971 a la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Primero ahí arriba en Tomás Moro con Apoquindo, lo que ahora es el edificio INACAP. Ahí era campo, pastaban las vacas, y luego en el Campus Oriente, y ahí salí yo, y finalmente ahora está ubicada la escuela en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Yo tuve una formación como psicólogo conductual, hice mi tesis con un par de colegas más en el Hospital Sanatorio El Peral. Se llamó Uso del condicionamiento operante para modificar la conducta verbal de pacientes psiquiátricos crónicos. Trabajé unos años en hospitales psiquiátricos en el área de rehabilitación El Peral. Después me mudé a Valparaíso y trabajé en el Hospital Salvador de Valparaíso, tanto enfocado en lo que es el mejoramiento de la vida interna de los de los pacientes psiquiátricos hospitalizados crónicos, como su eventual retorno a la vida en comunidad. El año 82 me fui a Estados Unidos a seguir esos estudios, a hacer una maestría primero, análisis y terapia de conducta, y posteriormente hice un doctorado en rehabilitación, ambos en la misma universidad de Southern Illinois. Ahí fue virando un poco mi interés, me tiré del área de rehabilitación, y cuando salí me fui a trabajar a Arizona a lo que era la rehabilitación post aguda después del hospital de pacientes que habían tenido traumatismo encefalocraniano cerrado o cuestiones similares, para el mejoramiento de su funcionamiento y su vuelta al trabajo y a una vida lo más normal posible. Luego continué en California en esa misma área, tuve ahí un puesto directivo en un centro de rehabilitación de nivel nacional, y me vine de vuelta a Chile en el 93. Aquí tuve que cambiar totalmente. Lo que yo hacía en Estados Unidos no se podía hacer acá, básicamente porque en esos años, aquí ahora menos parece, en el ámbito de la salud el médico es el zar. Todos los profesionales que no son médicos son vasallos que están más abajo, y no hay ninguno de ellos que pueda tomar una posición directiva como lo que ellos. Empecé a trabajar en el área de comportamiento organizacional, lo que en inglés se llama Organizational Behavior Management, y de ahí derivé a mediados de los 90 al tema de la seguridad en el trabajo, en la prevención de accidentes y fatalidades en la industria, que tenía un campo que había un tremendo desarrollo del enfoque conductual. Y de ahí he estado. De ahí he estado, estoy semi retirado ahora,
pero ahí trabajé fácilmente casi 20, 25 años en esa área, por todas partes del mundo, en Chile y en Medio Oriente, Norteamérica. Fui miembro de la directiva del Colegio de Psicólogos, estaba revisando el otro día unas cosas, con Alfonso Luco de presidente, puros colegas amigos, Patricio Chávez, Rubén Ríos, en la mesa directiva. Hicimos un evento que fue muy bueno. El 2007 fue el Congreso Nacional, los 60 años de la profesión de psicólogo. Yo fui el presidente de la comisión organizadora. He estado alejado los últimos años del colegio porque me parece que ha derivado a una posición que no comparto y ha dejado de apuntar a lo que yo creo debe ser su objetivo. Claro. Y eso es un pequeño resumen mío como psicólogo. Qué increíble la trayectoria que usted posee. ¿Podría hablarnos un poco más de su experiencia en Medio Oriente? Mira, lo que yo hice en Medio Oriente es que yo trabajé por muchos años, ya se acabó, lo terminé un par de años, todavía sigo algo vinculado a una empresa estadounidense que se llama Quality Safety Edge. Yo me vinculé con ellos luego que fui a una presentación en el 99 por ahí en Las Vegas, Nevada, donde presenté un trabajo sobre la seguridad basada en el comportamiento en Chile, y una de las niñas que estaba trabajando en la empresa como consultora, la había conocido yo en la universidad, en la maestría. Bueno, y el año 2011 me ofrecieron si me quería integrar como consultor en un contrato que había en Kuwait, con la empresa Kuwait Oil Company, como el ENAP, nuestra, de Kuwait. Y ahí estuve 2 años, tenía una modalidad interesante porque trabajaba 3 meses y me volvía 1, tenía libre, porque el trabajo allá trabajaba 3 meses y volvía. Bien interesante, a mí me gustó bastante. Algún momento hasta se debatió, me hicieron, luego no me hicieron. Les gustaba mi desempeño como relator en las actividades como de capacitación y eso, todo se hace en inglés. Pero al final no sé, y mi familia, mi señora y mis hijos no estaban del todo, los hijos míos ya habían salido, estaban en la universidad, vivían con nosotros, no estaban del todo decididos, pero fue una experiencia muy interesante. Me tocó conocer ahí todos los alrededores de distintos países, alrededor, y eso es Medio Oriente. Después salieron un contrato muy breve, una cosita en Qatar, pero se paró. Qué interesante ese trabajo que ha hecho tanto en el extranjero. Y en relación a por ejemplo, aquí ya trabajo en empresas acá chilenas. Tiene mencionada que trabajó con Arauca, con Codelco. No sé si nos podría mencionar un poquito de cómo fue su experiencia. Sí. Lo primero es la minería. La minería ha tenido siempre una posición de liderazgo en todo lo que es la introducción de herramientas de gestión en el área de seguridad, porque bien es cierto, si se cae un avión se mueren cientos, es muy poco ocasional. En minería el accidente tiene mayor frecuencia, y en los años 90 hubo un gran empuje por, bueno, ahora hay que preocuparse de la conducta de las personas. Decían, porque ya tenemos los sistemas de ingeniería, están empezando, están bien instalados, pero la gente se sigue comportando de determinada manera. Y yo noté ahí que hablaban de que había que preocuparse de la conducta, pero nadie sabía mucho cómo hacerlo. Así es que ahí me empecé a meter y eso, y con las mineras, con Codelco y después con
mineras privadas, que son empresas que le ponen una buena inversión y esfuerzo y son muy organizadas para implementar todas estas herramientas. Trabajé con empresas mineras también en Perú, hay varias, en México, y también con empresas del área como hidrocarburos en Bolivia, en Paraguay y acá en Chile también. Pero de las mineras guardo un excelente recuerdo, además que pagan bien. Claro. Bueno, usted ahí pasó mucha gente, se formaron muchos psicólogos. Bueno, el mismo Rubén Reid nos habló de usted. Bueno, nosotros le preguntamos sobre la seguridad conductual o basada en el comportamiento y le pedimos como un par de textos o libros para poder investigar. Él dijo, no, consulten con don Francisco, y aquí estamos. Gracias a él hemos podido llegar a usted. Sí. Con Rubén Reid hemos trabajado. Él trabajó en otras áreas, pero cuando se retiró de su trabajo antiguo, por ahí por el 2002, por ahí, sí. Se metió a trabajar con nosotros. Qué increíble. Nos gustaría preguntar igual sobre su experiencia en el Hospital Psiquiátrico El Peral, ya que igual ahí trabajó Rubén Reid. Seguro que sí. Mira, desde el punto de vista de los psicólogos, el cerebro, el líder del trabajo del Peral fue el psicólogo Luis Montesinos. Sí. Luis Montesinos Palacio, creo que puede haber sido compañero de Rubén Reid, estaba unos años más arriba que yo, de 3 años. Él fue el líder, el director técnico. Él hizo muy buenas migas, como el año 75, por ahí de haber sido 74, con el doctor Juan Marconi, sí, que era el jefe del área de salud mental del área sur de salud, un famoso psiquiatra, sí, Juan Marconi, que marcó toda una historia en Chile. Y Juan Marconi fue el que impulsó y le dio respaldó este esfuerzo que inicialmente se hizo en el pabellón 10 del hospital, orientado a demostrar una tecnología que ya había aparecido en Estados Unidos, llamado la economía de fichas, el token economy, donde ahí había un Astrin, que era un psicólogo, y el otro era un psicólogo boliviano radicado en Canadá muchos años, Teodoro Ayllón. Ellos el 68 escribieron el libro. Todo este trabajo se había hecho en el hospital estatal de Anna, en Illinois, Anna con 2 N. Y bueno, Lucho Montesinos fue el que lideró eso. Habíamos un grupo de psicólogos que fuimos contratados. Fue mi primer trabajo, grado 17, escala única de sueldo, 1977, en el Servicio Nacional de Salud Área Sur. Conmigo estaba también contratado Jorge García, que habíamos hecho la tarea, y Rubén Reid venía también del área sur junto con Luis Montesinos, de arte. Había estado también Mirencho Busto un tiempo antes, en el inicio, pero los que empezamos el trabajo ahí fueron Montesinos, García, que estaban en el pabellón 10 del hospital, que fue donde se desarrolló todo inicialmente, y después eso se movió. Yo con Rubén Reid nos fuimos al pabellón 8, que es el pabellón donde estaban los niños. Abel López se fue al pabellón 5, a lo mejor me equivoco con los números, pero el 5 donde estaba el pabellón de mujeres. Y después ahí creo que fue a fines del 78, se produjo un cortocircuito con el psiquiatra que era el líder ahí, que era el doctor Germán Sanguellini,
Se produjo un cortocircuito bastante grande, el cual Luis Montesinos decidió terminar con eso, y como en solidaridad los psicólogos García, el que habla, y Luis también renunciamos y salimos de ahí. Eso, como te digo, entonces el periodo de trabajo del Peral debe haber sido los años 76, 77 y 78 completito, creo yo. Quizá algo del 75, pero principalmente los otros dos. Fue una gran experiencia porque teníamos como psicólogos la posibilidad de tomar decisiones, y dirigir casi a nuestro antojo el proceso terapéutico con una población que estaba totalmente abandonada. Usted ha sido una figura que ha conocido gran parte de los psicólogos conductuales chilenos, pero nos gustaría preguntar ¿qué se acuerda de Sergio Llulis? De Sergio Llulis me acuerdo el año 71, segundo semestre. Yo no sé cómo es ahora, pero en esa época uno estaba año 1, 2, 3, pero tenía dividido por semestre. Los cursos no eran anuales, sino que semestrales. Segundo semestre de 1971, yo en primer año tomé el curso aprendizaje, que era un curso básico de conductual, ¿no es cierto? Y fue un curso complejo porque él era una persona muy inteligente, muy exigente, muy bien formado, y en ese curso, como no lo habían dado muchos años antes, habían también compañeros de curso que estaban como en tercero y cuarto, una cosa así, y que estaban tomando el curso. Como que ese curso nunca lo habían tomado y estaba en la malla. Ejercía un liderazgo muy convocador. La gente le tenía mucho respeto, mucha creencia, tenía muchos seguidores. Probablemente yo nunca tuve oportunidad como de verlo, ¿no? Puede que haya tenido algunos detractores. En ese momento él había logrado armar la escuela de psicología como con una línea científica moderna. Eso le gustaba mucho a todo el mundo. La psicología en el extranjero y en todas partes estaba montada como en una tendencia de psicología basada en la evidencia, psicología científica. El psicoanálisis había desaparecido. Habían algunas cosas gestálticas y más existencialistas, algunas tendencias, pero Llulis claramente era el líder. Era el líder. Además le gustaba jugar fútbol, no solo en las clases, sino que jugábamos partidos de fútbol de esas en cancha de esas de 11 a 11, pues. Docentes contra profesores. Y claro, se hizo famoso una vez que pasó un gol y lo gritó y lo celebró como el Caselli. Claro, sí, no, todo el mundo. Y tuve la suerte que cuando ocurrió el golpe militar, a él no militaba, entiendo, en ningún partido, pero tenía una clara posición de izquierda. Y lo cancelaron, lo cesaron del cargo y salió, y él se fue al exilio, se fue a Argentina. Y nosotros con un amigo, Patricio Chávez, fuimos a dar una vuelta a Buenos Aires, ahí no sé si fue en enero y febrero, y compartimos con él. Con Sergio estaba todavía ahí en Buenos Aires, tenía un departamento, y a las pocas semanas él se fue a Canadá. Se fue a Canadá, donde siguió su carrera. En Montreal, me parece, si no me equivoco. Claro, el Sergio Llulis, un personaje de la historia de la psicología chilena, porque, como te digo, yo creo que
lo más determinante es que le dio un salto de calidad, a la profesión, a la actividad formativa de la profesión. Muchas gracias, don Francisco. Sí, ahora nos gustaría hacer unas preguntas más técnicas. Sí, como para conocimiento, porque se entiende de que nosotros, por lo menos en la malla, no tenemos ningún ramo relacionado con el conductismo, entonces me parece interesante como saber su visión, sus definiciones conceptuales acerca, por ejemplo, de los términos de análisis aplicado o seguridad conductual. Pero primero, antes me gustaría saber cómo define psicología o el objeto de la psicología. Para mí la psicología es la ciencia del comportamiento humano. Ya. Aquí hay dos formas, la conducta o comportamiento. Yo estoy más acostumbrado a conducta, así lo aprendimos de los mexicanos, porque todo el material de inglés venía traducido desde México, de editorial Trilla, principalmente, y ellos siempre le hablaron de la conducta. Pero los colombianos, Perú, de repente hablan más de comportamiento, son sinónimos. A mí me gustan más corto de repente la conducta, pero hay gente que dice, pero ¿es buena conducta o mala conducta? Sí, en el área de prevención de accidentes, cuando dice, mira, vamos a ver el tema de la conducta, la gente inmediatamente dice, no, la conducta está asociada a la mala conducta. Claro. Usted sufrió una infracción cuando estaba en quinto básico, que por mala conducta. Claro, la inspectoría. Claro. Así es que, bueno, ese es el tema. Para mí la psicología es la ciencia de la conducta humana, del comportamiento humano. Y básicamente porque son fenómenos observables que pueden ser monitoreados y por lo tanto son sujetos a una actividad científica. Sí, eso es, así defino yo la psicología. El otro concepto es análisis aplicado de la conducta. Claro. Sí. Lo que pasa es de que hay una rama del conductismo, por decirlo así, que se basa en el trabajo del psicólogo estadounidense B.F. Skinner. Skinner desarrolló lo que se llama el análisis experimental del comportamiento, que se basó fundamentalmente en investigación del laboratorio con animales. La definición de ahí hay libros clásicos durante todo lo que fueron desde mediados del 30 hasta el 50, y a mediados del 60 empezó la aplicación de toda esta metodología, el uso del reforzamiento positivo, el uso de la extinción para disminuir comportamientos en seres humanos, en ambientes sociales. Entonces, de hecho, por ejemplo, de las primeras aplicaciones de esta metodología fue la rehabilitación de pacientes psiquiátricos, el trabajo de Ayllón y Aspe. A esa disciplina se le llamó a mediados de los 60 Applied Behavior Analysis, análisis conductual aplicado, para diferenciarlo del análisis experimental del comportamiento. El análisis experimental del comportamiento se reservó para todo el trabajo de laboratorio, ya, principalmente con animales infrahumanos. Y el análisis conductual aplicado fueron todas las aplicaciones al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de las relaciones comunitarias. O sea, yo hice trabajo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos en que se le daba feedback, por ejemplo. La retroalimentación se había demostrado que podía modificar comportamiento de las personas. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si es que en este complejo habitacional donde vive gente que son universitarios
y que le arriendan a la universidad sus departamentos mientras están haciendo, tú le das retroalimentación, le informas mes a mes de cuál es su consumo eléctrico. Es decir, esa simple te lleva a bajar el consumo, ¿ya? Entonces, esas aplicaciones a problemas de naturaleza social con el ser humano se le llamó el análisis conductual aplicado, y partió esa revista el año 68 en lo que se llamó JABA, Journal of Applied Behavior Analysis, una revista bastante famosa, JABA. Interesante, increíble. Sí. Con B larga. Bueno, me gustaría seguir con algunas preguntas y preguntar qué es la seguridad basada en el comportamiento. Mira, la expresión no es de lo más de lo más feliz, porque genera algunos anticuerpos. Claro. ¿Por qué? La seguridad, como entendía como la prevención de accidentes en el trabajo, los primeros que empezaron a gestionar eso fueron ingenieros. Claro. Y los ingenieros han sido líderes. Entonces, los ingenieros escuchan esto, seguridad basada en el comportamiento, y se ponen nerviosos. Y dicen, la seguridad está basada en sistemas. Y tienen razón en el sentido de que en la prevención de accidentes, en la industria, en esa herramienta global hay distintos componentes. Uno de los componentes es la conducta humana. Claro. Y manejar las herramientas que influyen sobre la conducta humana es fundamental, pero no es lo único, porque tú tienes que tener instalaciones seguras, bien construidas, bien mantenidas, bien señalizadas. Si no, vas caminando, bueno, se te rompe el piso del pasillo y te caes. Entonces, seguridad conductual es de repente más preciso que seguridad basada en la conducta. El término surgió de Estados Unidos, BBS, Behavior Based Safety. Pero ciertamente que es una herramienta y no es el plato principal. Claro. Y esto surgió, esta preocupación, por ahí a finales de los 70, diría yo, que fueron las primeras investigaciones en las que, por ejemplo, ¿no es cierto?, se graficaba, se monitoreaba y se graficaba la utilización de cascos. Se salía a terreno y en determinados lugares se contaba cuántas personas hay acá, hay 16, cuántos están usando casco. Y eso se ponía en unas gráficas, en unas pizarras, y se ponía, ¿no es cierto?, partimos 10 de 16, para un objetivo, y empieza a subir 12 de 16, 16 de 16. La sola entrega de retroalimentación producía cambios positivos en la conducta segura, ¿ya? Y de ahí surgió posteriormente la herramienta más clásica, más importante, que es la observación conductual, por la cual una persona se acerca donde hay otra que está trabajando, lo mira trabajar, tiene predefinido ciertas prácticas claves que pueden estar en un checklist, y marca cuáles se están realizando, cuáles no, y inmediatamente, con posterioridad de ir, si vamos a conversar y le diga, yo te vi haciendo estas cosas buenas, te felicito porque te estás protegiendo tu vida y nos estás ayudando a todos, continúa haciendo. Hay algo que me preocupa. ¿Qué te preocupa? No, que mira, como tenéis ahí en el suelo donde están trabajando, están todos estos cables tirados ahí, ¿qué puede pasar? No, me puedo tropezar. Correcto, estos cables a esa superficie tienen que estar limpias. ¿Estamos claros? Ya la persona la limpia y todo y se va.
Esa es la herramienta que se usó, que fue como el clave de la seguridad basada en el comportamiento. Estuvo muy influenciada también y sigue muy influenciada por la herramienta del mejoramiento continuo. Eso lo formuló por primera vez un ingeniero estadounidense a comienzos de los 80, William Deming, pero tuvo su principal centro de aplicación en el Japón, en la industria manufacturera de Japón, ¿no es cierto?, las plantas automotrices y esas, y que tenían que ver con la monitoreo de las cosas que estaban ocurriendo, identificación de los problemas y acciones correctivas, formulación de planes de mejora, claro, que atacaran inmediatamente la solución de esos problemas, de manera que la seguridad conductual tomó eso también, y de las cosas que la observación indicaba como problemática que no se estaban haciendo, o que la persona veía de que, mira, no tiene ninguna otra manera de hacer esto porque esa barrera está rota. Entonces esas cosas se reportaban, se escribían, y hay un pequeño grupo de gente que revisa, les da prioridad a los asuntos y los empieza a solucionar. Mejoramiento continuo se llama eso, y es una herramienta clave. Eso nos cuesta mucho en América Latina. Claro. Los japoneses y los gringos en ese sentido son mucho más ordenaditos, y ahí todos participan. Aquí en Chile, que el jefe haga eso, que el jefe anote, que el jefe... Vamos a seguir con las preguntas. Quería sacar una preguntita que la teníamos anotada y usted nos dijo al principio. El colegio de psicólogos. Nosotros de repente tenemos una perspectiva como de decir por qué no hay como un mayor peso dentro de la psicología como a nivel político, o por qué a nosotros no se nos acerca el colegio de psicólogos. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué le diría usted como a las nuevas generaciones con respecto al colegio de psicólogos? ¿Sería bueno un acercamiento? El planteamiento tuyo es como que el colegio está invisible. Sí. No, así me parece a mí. Yo creo que en toda profesión es clave tener organizaciones profesionales, claro, que contribuyan a dos cosas. Primero, a educar a la sociedad respecto al rol y del psicólogo en este caso, que contribuyan a aportar elementos. Nosotros cuando estábamos en el colegio de psicólogos trabajamos con la ONEMI, organización, ahora se llama CERNA, no sé qué, era la organización de las emergencias. ¿Ya? Cómo apoyar a la gente después que quedaban unas catástrofes allá en el sur, aluviones y esas cosas. Entonces yo creo que es clave, además de pronto para velar por el posicionamiento social de la profesión. Todos los países desarrollados, los países grandes, tienen una asociación de psicología, en este caso grande, que se mueve, tiene revistas, publica cosas, organiza congresos, vela por, no vamos a decir los derechos, pero por las particularidades propias de la profesión, en sus relaciones con los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, los psicólogos, cómo van a participar del FONASA, van a participar o no de las atenciones de salud, cómo se les va a... El colegio de psicólogos debiese ser la instancia que mueve eso, pero hoy día el colegio de psicólogos no existe. No existe. Yo no quiero, como esto es público, no quiero emitir opiniones. Yo tengo opiniones muy duras, pero las puedo dar en privado. Claro. ¿Ya? Pero el colegio desde hace unos 10 años no existe. Y una visión como hacia el futuro, por ejemplo, si alguien que escucha está interesado en estar dentro de la organización, ¿qué
avances podrían significar de que se fortaleciera un futuro colegio de psicólogos? Bueno, el trabajo yo creo que no va a ser fácil. Primero hay que empezar a convocar a gente que ya ha crecido y ha empezado a desarrollarse como que el colegio no existiera. Cuando yo me formé, el colegio, el colegio de psicólogos existía, A mí me dio un premio el colegio de psicólogos en la mejor tesis el año 68 para obtener el título de psicólogo. Después el colegio de psicólogos tenía organizaciones, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que te hacían acreditación, y por lo tanto tú tenías la acreditación, no te prohíbe, no te impide el ejercicio pero la acreditación te permite llamarte, usar un título. Entonces todas esas cosas antes eran valoradas y estaban. Hoy día ha pasado el tiempo y realmente la gente dice: colegio de psicólogo, ¿para qué? Tiene que ser un trabajo muy muy fuerte, que se financia por las contribuciones de los asociados. Yo creo que eso significa un trabajo mancomunado. Las personas que puedan estar interesados en esto tienen que sostener algunas reuniones de planeamiento estratégico y fijarse una agenda, tanto para empezar a encantar a los profesionales como nosotros, como buscar su relacionamiento con el medio externo, tanto con privados como con gubernamentales, cuáles son los marcos que gobiernan eso, hay posible financiamiento, etcétera. Pero no debe ser fácil. Yo creo que puede ser un desafío importante, pero es harto es harto trabajo, o sea, para un profesional que viene recién titulándose y está batallando por establecerse en la profesión. Me parece que no, porque es como subir al Monte Everest. Esto tendría que ser liderado por gente que ya está más o menos establecida profesionalmente y puede dedicarle algunas horas. Claro. Además de eso, usted mencionó que era miembro de ABA. Sí, en inglés se llama Asociación de Behavior Analysis, Asociación del Análisis Conductual. Exacto. ¿Podría hablarnos de su experiencia como miembro de esta asociación? Ha sido básicamente la razón por la cual uno se ingresa ahí es para estar informado y generalmente ir a los eventos, a los congresos, que te llegue material, que te lleguen revistas, que te hagan ofrecimientos para participar en estos talleres online. Entonces eso es un poco como para estar informado, estar relacionado, vinculado con lo que está haciendo la profesión. Claro. Y como los gringos son ordenaditos, son prestísimos para esas cosas, no falla en llegarte por todas las noticias mensuales y todas las reuniones y todo eso, y vaya a un congreso, estar con la gente. Eso. Perfecto. Nunca me tocó ir a congresos mundiales, pero se hacen muchos en América Latina. Creo que fui a uno en Sao Paulo que se hizo hartos años atrás, pero en general se hacen hartos en Europa. Claro. En Dublín, en Italia. Muy interesante cómo funciona la ABA. Sí. Pero me da la impresión, no tengo una evidencia certera, pero me da la impresión que hay algo parecido. A ellos les ocurre que lo que nos ocurre a nosotros es que hay gente que nos involucra. Claro. Genial. Bueno, mi pregunta era en relación a su rol en el Instituto Icástola. ¿Qué es primero el instituto? Y ahí vi que aparecía en una foto dentro del equipo. Sí. Icástola o Icastola, yo le digo Icastola es un nombre vasco. Este fue creado por Miren Chubusto,
Mirenchu Busto tiene una raíz grande vasca y lo tiene muy apegado. Fue un instituto que ella formó varios años atrás con el fin de proporcionar formación de postítulo en psicología clínica de una orientación conductual como la que se formó Mirenchu. ¿Ya? Yo hice con ellos hace ya algunos años que no he participado. Ellos me pedían, yo daba algunos cursos acerca del tema conductual, más que de la práctica clínica propiamente tal, como del acercamiento conductual, que es la conducta, cómo cambiar la conducta. Las cuestiones básicas del uso del reforzamiento positivo, de la extinción, del concepto de moldeamiento, y también llevar algunos de estos ejemplos a cuestiones de la vida cotidiana, cuando las personas quieren empezar a hacer cosas que hacen muy poco y quisieran hacerlo más. Eso, pero Mirenchu con algunos asociados ahora que tiene más jóvenes que le ayudan en lo que es la gestión y dirección, continúa haciendo eso, Icastola o Icástola. Perfecto. No, increíble. Nos gustaría, como ya para ir finalizando, que pudiera dar un mensaje a los estudiantes de psicología que se están formando hoy en día. Ay, ¿quién soy yo para eso? Mira, yo me formé cuando había dos universidades, dos escuelas de psicología, la Chile y la Católica. Hoy día entiendo que son, no sé, probablemente cercanas a 100. Claro. La cantidad de psicólogos ha aumentado mucho. Yo pienso que hay que, en la vida, para que a uno le vaya bien, tienes que tratar de hacer bien las cosas. Hay que esforzarse por hacer las cosas bien, por marcar una diferencia. Yo creo que en el campo de la psicología es fundamental potenciar lo que se llama la psicología, una psicología basada en evidencia. Hoy día con esta cuestión de internet y las redes sociales aparece cualquier cosa, terapia de constelaciones, o vaya, te vas a curar eso si te tomas este brebaje. Claro. Y la gente, ya sea porque tiene confianza en la persona que se lo dijo, o por lo que sea, tiende a crecer. Nosotros tenemos que educar a la profesión y educar a la sociedad de que hay que poner atención a terapias y a disciplinas basadas en evidencia. ¿Ya? Los chamanes ya no existen, ya no curan nada. Entonces creo que hay que elevar el nivel, hay que contribuir a elevar el nivel, preparándose uno, colaborando con otros colegas y pudiendo hacer un aporte a la comunidad más cercana donde está. Yo creo que eso es, y tratar de apuntar a esto, de tener una organización profesional que nos represente bien, que sea nuestro caballito de batalla y nos ayude a tener un rol en la sociedad que tuvimos y creo que hoy día se ha diluido. Bueno, profesor, le damos muchas gracias por su tiempo, por haber podido conversar estas cosas tan importantes para la psicología hoy en Chile. Y no sé, Dieguito, si usted quiere decir algo. Bueno, sí, orientar más o menos nuestro camino. A nosotros igual nos interesa harto todo lo que tiene que ver con la corriente, el enfoque conductual, dar un acercamiento hacia el tema de las organizaciones. A nosotros, por lo menos, a mí me interesa más el área clínica, pero
son todas bases del aprendizaje. Entonces siento que es interesante aproximarnos hacia personas como usted para poder recibir un poco de su experiencia y dar un poquito esta luz, esta guía para saber qué es lo que hay afuera de la universidad, afuera de esta universidad privada. Entonces agradecemos su tiempo y nada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les deseo mucho éxito en todos sus esfuerzos, los felicito por eso, y en lo que yo pueda colaborarles me mandan un correo nomás. Muchas gracias. Súper. Alguna consulta, alguna cosa así. Genial. Listo. Ya, pues que Muchas tenga, gracias. que tenga Tengan buenas buen fiestas día. patrias. Muchas gracias. Ya. En Chillán, Los Ángeles, todavía hay longanizas por allá. Sí, Claro. obvio. No hay 18 sin longaniza. Ya, chao. Cuídense, Chao, chao. chao.